Dejen que se queme todo e imagínense despertando mañana sin nada. Resulta estimulante, ¿no es así? Así es como empiezo cada día de mi vida. Esto va a ser un poco difícil, presten atención. Tienen otra mochila, solo que esta vez deben llenarla de personas. Pueden empezar por los conocidos, amigos de amigos, la gente de la oficina, y luego pasen a las personas a las que confían sus secretos, sus primos, tías, tíos, hermanos, hermanas, sus padres, y por fin su marido, su mujer, su novio o su novia. Métanlos en la mochila. Tranquilos, no les voy a pedir que le prendan fuego. Sientan el peso de la mochila. Puedo asegurarles que sus relaciones son la carga más pesada de su vida. No sienten un peso clavándose en sus hombros. Todas esas negociaciones, discusiones, secretos y compromisos. No necesitan cargar con eso. ¿Por qué no dejan la mochila? Hay animales que viven cargando con otros en simbiosis toda su vida. Amantes sin suerte, cisnes monógamos, no somos esos animales. Si nos movemos despacio, morimos rápido. Nosotros no somos cisnes, sino tiburones. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os suena, verdad? Bueno, ¿y qué es una carga emocional? Eso es muy importante porque el coaching nos enseña a cómo gestionar nuestras emociones. Sobre todo encontrar la manera de cómo hacerlo de una manera sana. ¿Os imagináis con alguien con un vínculo afectivo como un padre, una madre, unos hijos, que a veces pues, no sabemos gestionar el enfado? ¿Qué pasa? Si no sabemos gestionar, se llega al resentimiento. Y puede quedar crónico en nosotros. Incluso puede surgir la culpa y la tristeza. Por tanto, es muy importante saber gestionar nuestras emociones y evitar las cargas emocionales. Sobre todo porque cuando no sabemos gestionarlo, se forma una olla a presión en nosotros, que luego es muy difícil salir de ello. Si sabemos gestionar nuestras emociones, obtendremos beneficios de bienestar personal. Por eso voy a hablar de los beneficios del coaching. Los beneficios de un proceso de coaching es que son muchos, pero unos de ellos que están aquí son ser y sentirte escuchado. Establecer prioridades. ¿Qué es lo que queremos y cómo conseguirlo? Ver la realidad desde otra perspectiva. A veces no es lo que pensamos nosotros, es la única realidad. Hay que abrir la mente, hay que empatizar con los demás. Descubrir nuevas ideas para avanzar. Encontrar o trazar un plan de acción. Encontrar lo mejor de uno mismo. Esas habilidades que a veces nos limitan, que no sabemos incluso a veces que tenemos, pero hay que potenciarlo. Conocer cuáles son esas habilidades, fijar objetivos y obtener ese crecimiento personal. Mirad, es mejor de dejar mirar a través de la ventana y mirarse al espejo. Saber qué es lo que realmente queremos, dónde queremos estar, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque eso nos aportará muchos beneficios y bienestar para nosotros. ¿Y cómo se puede ser un buen coach? Bueno, para hacer un proceso y para ser un buen coach
hay que tener unas cualidades básicas. Pero obviamente para hacer un proceso, el coachee también tiene que tener 3 premisas importantes. Primero de todo, que se acuda al proceso de forma voluntaria. Eso es muy importante. Pero estar dispuesto al cambio también, implicarse. Porque el coach utiliza una serie de herramientas y hay que trabajarlas. Si no las trabajamos, el proceso está predestinado al fracaso. Y por último, y muy importante, hay que confiar en el coach. Si no se confía, es muy probable que no podamos alcanzar los objetivos. Las cualidades básicas de un coach es que son gente positiva. No trabajamos, disfrutamos de lo que hacemos. Y hablo en primera persona ya. Tienen pericia, tienen capacidad de sentir la información. Son personas aperturistas porque aprenden de sus clientes, de los coachees. Son lógicos, actúan de acuerdo a sus propios valores. Son artistas, con el arte de preguntar. Son cercanos y amables y sobre todo saber escuchar y hablar. Por eso, ahora daremos un paseo por la comunicación, porque es muy importante para ser un buen coach saber comunicar. Somos seres vivos, somos seres del lenguaje, somos seres sociales. Y cuando hablamos, emitimos mensajes, pero sobre todo, creamos realidades, creamos acción. Es muy importante que sabéis que la comunicación, la finalidad, la utilidad que tiene es compartir. Y cuando compartimos con el lenguaje, compartimos información que nos viene del exterior, como puede ser que oímos de la tele, de la gente, oímos cosas y la compartimos. Pueden ser órdenes, pueden ser ideas que vienen de nosotros y las compartimos con los demás. Pueden ser negociaciones, yo te pido, tú me concedes. O pueden ser también compartiendo emociones. Pero hay que vigilar las emociones porque a veces pueden ser chantajes emocionales. Ya sabéis que hay el emisor y el receptor. La persona que emite el mensaje y la persona que lo recibe. Los seres humanos se creen a sí mismos al decir lo que decimos. Al decirlo de un modo o de otro. A veces cerrando y abriendo oportunidades, ya no solo por nosotros, sino por los demás. Incluso aquellos que no dicen nada. Hay 2 tipos de comunicación. La unidireccional, que es aquella que no se obtiene respuesta. Como hoy yo aquí, dando la conferencia, no me vais a responder, solo hablo yo. Y la bidireccional, aquella cuando se tiene un diálogo con alguien, se obtiene respuesta. Pues lo importante es esa actitud comunicacional, que es lo que llamamos el feedback. Y ahora viene lo más interesante. Los canales de comunicación. Son 3 principalmente. Y cuando hablamos de canales de comunicación, siempre la gente lo primero que piensa es que la que más impacta a la gente es la verbal auditiva, lo que decimos. Pero mirad una cosa. Impacta en nuestro cerebro, es decir, o queda grabado en nuestro cerebro y lo que recibe nuestro receptor es solo un 7% de lo que estamos diciendo. Es decir, de lo que hoy os estoy contando, solo recordaréis el 7% y quedará grabado en vuestro cerebro. Pero más allá de esto, es que el visual es un 55%. Probablemente os hacéis de aquí y podéis contar incluso los movimientos que estoy haciendo yo aquí o los gestos que estoy haciendo. El corporal y el kinestésico, un 38%. El canal mental el canal mental es el que menos se conoce, del que menos se habla. Es como, por ejemplo, cuando hablamos con alguien y nos da la sensación de que no está enterando de nada, ¿verdad? Bueno, esa es la realidad, es cierto. Hay personas que a veces desconectan porque no les interesa lo que le estamos contando o simplemente porque son personas que necesitan otro tipo de código, el código de la imaginación. Necesitan imaginarse lo que le estamos diciendo. Y el canal corporal. El canal corporal es muy conocido por todos, es lo que le llamamos los gestos. Si yo os hago así, me levanto los hombros, me estáis entendiendo.
Son cosas que no se aprenden, simplemente están en nuestra sociedad, pero son muy importantes. Por eso se los decimos, cuando hacemos un proceso de coaching, es importante que lo hagamos cara a cara, porque entonces no se pierde esta información. Pensar que es información, pero sin lenguaje, sin palabras, pero es información que nos da de la persona que tenemos enfrente. Podemos entender y captar sus emociones, sus actitudes y sus pensamientos. ¿Verdad que si os pongo esto lo entendéis? Una cara de sorpresa, de asco o de pena. Por tanto, es muy importante que se haga siempre cara a cara. Luego hay elementos paraverbales como el tono de voz que estoy utilizando, las pausas, el silencio. Todo esto nos transmite. Por eso es tan importante la comunicación. Bueno, una vez explicado esto, daremos paso a la inteligencia emocional. Es uno de los pilares para mí también muy importantes. Ya no solo en el coaching, sino en general en nuestra vida. ¿Y de qué nos sirve? Pues nos sirve para tener relaciones personales mucho más sanas, equilibradas, mejor trabajo. Un ejemplo metafórico que yo he pensado es como aquel que tiene un coche y no tiene carnet de conducir. Es bien cierto que podéis conducir el coche y sabréis ir por la calle, pero ¿cómo empatizaréis con los demás? No será lo mismo. ¿Qué pasaría con un médico? Podría operar, pero no es médico, ¿verdad? No se ha preparado. Por tanto, la inteligencia emocional es muy importante y no hay que dejarla de lado. Os voy a explicar una historia. El año pasado, cuando yo subí a la Costa Brava, iba sola. Empezaban las vacaciones, iba toda cargada con el perro, y de repente, casi llegando, con el calor que hacía, ¡pam!, oigo un ruido en el coche. No sabía qué era. Al final, me paré, y de repente, justo a pararme, apareció una pareja con un coche y se me paró al lado. Y me dijo, ¿qué te ha pasado algo? ¿Te podemos ayudar? Yo me quedé sorprendida, incluso con un poco de miedo, ¿no? Eso de desconfianza de quién se acerca a ti. Pues esta pareja se acercó y en un momento me cambió la rueda, había pinchado. En 5 minutos. ¿Cómo cambió mi tarde, verdad? Pues sí, necesitamos gente así. Gente que se preocupe. Gente que haga que nuestras comunidades, nuestras familias estén unidas y sean mucho más sanas. Eso es lo que le llamamos y conocemos a esa gente con una actitud especial, la inteligencia emocional. ¿Saben ustedes qué han sido esas personas que alcanzaron grandes calificaciones en la escuela? Si el coeficiente intelectual fuera tan importante, esas personas deberían estar ahora manejando grandes empresas. Pero yo ahora mismo, de las personas que recuerdo de la escuela, no recuerdo a ninguna que esté manejando una gran empresa. Pero sí recuerdo gente, personas, compañeros, que bueno, quizá no tenían esas calificaciones tan altas, pero ahora están manejando empresas. ¿Por qué? Porque son gente que te apetecía estar con ellas. Gente de esas que apetece pasar un rato con ellos, que empatizaban, que eran sociables, eran gente abierta. Eso es lo que entendemos como la inteligencia emocional. Y ese es el gran secreto. El coeficiente intelectual solo nos predice entre el 10 y el 20% del éxito en nuestra vida. Por tanto, pensadlo, ¿es irrelevante tener un coeficiente intelectual alto cuando no tenemos inteligencia emocional? Es cierto que el coeficiente intelectual es fijo en nosotros y la inteligencia emocional no, pero eso es lo bueno, es la buena noticia, que se puede cambiar en cualquier momento, desde ya. Ahora os comentaré brevemente, daré un paso por los descubrimientos de la neurociencia. Yo no soy la persona más indicada, pero sí haremos un pequeño paseo. Sobre todo, os diré que nuestro cerebro creció, aquí hay un trozo de cerebro, desde la parte inferior hacia arriba. Y se fueron creando una serie de estructuras. En esas estructuras hay lo que llamamos la amígdala, que tiene una forma de almendra. Y que tiene una conexión corta y rápida con el tálamo. Ese es nuestro sistema límbico, es nuestro cerebro emocional. Es el que graba todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué pasa con el sistema límbico? Bueno, si encuentra un parecido de algo que nos está ocurriendo ahora con algo que nos pasó en el pasado, se crea una conexión
conexión súper rápida, lo sentimos en nosotros y es lo que llamamos como el secuestro de la amígdala. Son, por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación y de repente cuando ya ha sucedido nos damos cuenta de que hemos hecho algo inapropiado y nos arrepentimos de ello. Eso es lo que entendemos por el secuestro. La primera parte de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Es la habilidad de decir lo que sentimos. Parece fácil, ¿verdad? Pero a veces no decimos lo que sentimos. Es importante tomar decisiones sanas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que alguien se nos presenta gente o se nos ofrece un negocio y tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que algo no va bien, pero no nos escuchamos y tiramos adelante. Y luego nos quejamos de, es que lo sabía, es que sabía que esta persona no era, es que sabía que este negocio no era el apropiado. Pero claro, entra el flujo del pensamiento y nos dejamos llevar. Escuchad, la ciencia dice que las intuiciones es una información muy valiosa. No significa que tengamos que dejar a un lado los hechos, lo que suceda, pero sí darle su espacio, escucharlo. Sobre todo cuando nos enfrentamos pues, también a un nuevo trabajo, si tenemos que tomarlo o no. Dejaros sentir. La segunda parte de la inteligencia emocional es el autocontrol. Se realizó un estudio en Estados Unidos de unos niños pequeños, unos 6 años, y se les ofreció un postre, un tocinillo de cielo. La profesora se los dejó allí y les dijo, si de aquí 10 minutos cuando vuelva que tengo que hacer unas gestiones os habéis esperado y no os lo habéis comido, os daré otro como premio. ¿Pero qué pasó? Un tercio se lo comió, el otro se esperó y tuvo el premio. Pero lo bueno viene cuando revisan y sondean la vida de estos niños. Los niños que no comieron obtuvieron más puntuaciones en la entrada a la universidad. ¿Cómo puede ser que algo tan irrelevante sea al final con un cambio de puntuación tan importante? Los niños que se lo comieron son niños que no aguantan la presión, son niños irritables. En cambio, los niños que esperaron son niños tranquilos, son niños que tienen una empatía muy grande con los demás, que simpatizan, son niños populares. Mira, si eres un niño que se encuentra en las garras de emociones perturbadoras, que estás intranquilo de forma constante, es un niño que no podrá estar atento. En cambio, si eres un niño que ha sido atendido, será un niño más tranquilo, un niño que aguantará mucho más la presión. Pero claro, recordar que tenemos el secuestro de la amígdala. La tercera parte de la inteligencia emocional es la motivación. La motivación significa aquellos estímulos que nos motivan a alcanzar nuestros objetivos. Y hay dos puntos importantes dentro de la motivación, que es la voluntad y el interés. Si no hay voluntad, no hay interés, realmente no podemos estar motivados. Dentro de la motivación existe el que es optimista y el que es pesimista. El que es optimista obtendrá más beneficios en su vida. Porque si ponemos el típico ejemplo de un niño que suspende las matemáticas, ¿qué pasará con el optimista? Pues pensará que ha sido, circunstancias que él puede cambiar. Y se dirá a sí mismo que deberá estudiar más. La próxima vez lo haré mejor. Pero ¿qué pasa con el pesimista? El pesimista piensa que eso tiene que ver con él, con su persona, y que no puede hacer nada para cambiarlo. Si aquí hay pesimistas, os invito a que pasemos al positivismo, porque obtendremos los beneficios en nuestra vida. Y se puede cambiar en cualquier momento, eso siempre se aprende. La cuarta parte de la inteligencia emocional es la empatía. Es la manera en que tenemos esa facilidad de entender a los demás, sin palabras, simplemente con los gestos, el lenguaje, las posturas.
Este para mí son los puntos más importantes, sobre todo porque cuando compartimos sentimientos con otras personas, dentro de la empatía existe la compasión y la preocupación. Es muy importante porque si no sentimos esta empatía, con preocupación y compasión, es cuando esas personas que a veces vemos por la televisión hacen daño a otras. Si tenemos esos dos conceptos, es lo que evita que los seres humanos hagamos daño a otros. Por ejemplo, un bebé cuando oye a otro bebé llorar, se empatiza con el otro bebé. ¿De qué forma? Llorando también. Por tanto, cuando tengamos un niño que esté llorando, lo escuchemos que esté llorando, le estamos brindando una lección de empatía cuando lo cogemos en brazos. Porque estamos empatizando con él también al cogerlo. Los niños que normalmente son bien atendidos cuando son pequeños, os voy a poner un ejemplo. Si vemos un niño que por norma general suele ser así, y ve a un amiguito suyo que se ha caído, lo primero que hará que es ir a buscar a su mamá o a la profesora para intentar ayudarle. Pero ¿qué pasa con esos niños que han sido desatendidos cuando han sido pequeños? Pues probablemente se enfadarán por el niño caído, por el amigo, y no le ayudarán. Hasta el punto de que lo puede llegar a pegar. Es trágico, porque los niños, porque este niño en concreto, está empezando a tratar a los demás del mismo modo que ha sido tratado él. La última de las habilidades de la inteligencia emocional es la habilidad social. Esto tiene que ver con el manejo de las emociones de otras personas. Ya sabéis que las emociones son contagiosas. Cuando una persona está bien, nos lo contagia, ¿verdad? Y podemos hacer, porque esto depende de nosotros, podemos hacer sentir bien a los demás o podemos hacerles sentir muy mal. No es lo mismo entrar a una tienda a comprar y que nos sonrían, ¿verdad? Aunque estén serios así. Por tanto, ser inteligentemente emocional es muy importante. Hemos de relajarnos, de dejarnos sentir y si hay algo que no nos guste de lo que nos sucede en la vida, cambiarlo. Y si no podemos cambiarlo, cambiar la perspectiva de cómo lo vemos. Os voy a poner otro vídeo que dura un poquito más y luego continúo. Cuando me dicen que quiero ser de mayor, todo se complica. Según los mayores, hay que hacerse adulto para entenderlo todo. Pero yo veo a la gente en la calle y no veo que sean felices. Solo nosotros, los niños, disfrutamos de la vida. Es como si al cumplir los 18 todos perdiéramos la cabeza. Todos son caras largas, gruñidos y malas noticias. Según la televisión hay que ponerse desagradable, comprarse el coche más rápido del mundo, un par de operaciones estéticas y con esto tienes que estar loco para no ser feliz. Pero para eso hace falta dinero y los adultos hacen lo que sea por el dinero. Fíjate que es el único objetivo de todo el año, conseguir dinero y más dinero. Total, día tras día trabajando. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para conseguir al final de año 15 días 15 tristes días de vacaciones. 15 días en los que te vas muy lejos para olvidarte de todo el tiempo que has trabajado. Y en esos 15 días no puedes perder ni un segundo con mucha prisa. 15 días en agosto, 15 días en la playa, 15 días con borregos. Borregos que trenan
pensándolo bien, yo no quiero crecer. Sinceramente, ni siquiera quiero ser mayor. Muy bien. Me quedo con Peter Pan y con los inmaduros, con la fantasía, con la reflexión, con la vida. Así que no quiero que me pregunten nadie más que quiero ser de mayor. Yo de mayor quiero seguir siendo pequeño. Yo también. Bueno, me gustaría que salierais de aquí con dudas, pero dudas porque el que duda intenta entender y adquirir conocimiento. Y termino con una frase. Ya sé que a veces la vida no es de color de rosa, pero podemos buscar opciones, o las circunstancias o nosotros. Por tanto, no podemos dirigir el viento, pero podemos orientar las velas. Muchas gracias.